Estamos en... Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es un honor, un privilegio en esta hora estar una vez más aquí en cabina de Radio Evolución. Hay que acercarlo un poquito más, Felipe, para que salga la voz, porque estamos grabando desde acá, desde aquí abajo. Estamos muy felices en esta hora de la tarde. Que Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Es un privilegio para mí y para Felipe estar acá una vez más escuchando música de Rabito. Hoy nos deleitamos con la música de este hombre que otrora, en un tiempo de su vida pasado, le cantó al mundo, le cantó a tantas cosas, pero ahora ha rendido su talento al Señor y nos ha dejado unas bellas canciones que hoy hemos cantado, alabado al Señor con esta música. Que el Señor les continúe bendiciendo, y así como lo hicimos la semana pasada, pues queremos orar un momento para que Dios bendiga nuestro corazón, nuestra vida, y sea lo que sea que usted está haciendo en esta tarde, que Dios le bendiga. Oramos un momento. Padre, gracias te damos en esta hora por darnos la oportunidad de estar una vez más aquí en la cabina de Radio Evolución. Te pedimos, Señor, que seas tú quien toque nuestra alma, nuestro espíritu a través de tu bendita palabra, Señor. Que no seamos nosotros, Señor, oidores olvidadizos de lo que dice tu palabra, sino más bien, Señor, hacedores, como lo dice tu bendita palabra. No solo, Señor, nos basta el escuchar, sino, Señor, el recibirla y el practicarla en nuestra vida. Creo, Señor, que todos tenemos ya mucho conocimiento de tu palabra en algunos aspectos, Señor. Ahora necesitamos aplicarla a nuestra vida, y desde ya te pedimos, Padre, que esta palabra que vamos a recibir hoy en esta tarde de parte de ti, que tú, Señor, nos ayudes a aplicarlo a nuestra vida primeramente, Señor. Gracias, Señor, por la vida de todos aquellos que nos están viendo, Señor, allá en la Unión Americana, allá, Señor, en Guatemala, en los diferentes departamentos, las diferentes ciudades de Guatemala, de México, de Estados Unidos, de El Salvador, Señor, que hemos recibido reportes que tu palabra llega hasta allá. Pues gracias, Señor. De la misma manera, Señor, a las radios que llegan, Señor, este programa, las buenas nuevas de salvación en las radios de Xenacoj, Padre, bendice a las familias que cada día sábado, Señor, se reúnen, Señor, a escuchar este programa. Yo sé que hay muchas personas que escuchan este programa, Señor, que tal vez no tienen ese valor de llamar, de escribir o de ponernos un mensaje de texto, Señor, pero lo más importante, Señor, es que tu palabra llegue a esos lugares, a esos corazones, y tú te encargarás, Señor, de que esta palabra, Señor, haga eco en el corazón de ellos, y que ellos puedan, Señor, a proceder a un arrepentimiento, como todos necesitamos hacerlo delante de ti, Señor. Oh Dios, delante de ti no podemos fingir, no podemos aparentar, no podemos, Señor, hacer o decir algo que no somos, sino, Señor, tú lo sabes todo, lo conoces todo, y es por eso que presentamos nuestra vida delante de ti, para que, Señor, nos perdone nuestros pecados, y de esa manera, Señor, poder hablar de tu palabra. Bendice la vida de Felipe González, que está, Señor, detrás de cámaras en esta hora de la tarde, y que seas tú con él siempre, Señor, en su programa Jesucristo, el Sendero de Luz, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos por tu bendita palabra. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy es un sábado precioso, donde podemos seguir meditando en la palabra de nuestro Dios. Hoy en esta mañana venía yo meditando un momento acerca del versículo que queríamos tocar en esta hora de la tarde. El capítulo 5, versículo 5 del Evangelio según Mateo. Ustedes saben que el Evangelio de Mateo fue escrito para los autores, para un público israelita o judío, como usted lo quiera llamar. El apóstol Mateo se tomó mucho cuidado al presentarles a Jesús a ellos.
y todo lo que tiene que ver con el contexto del Evangelio de Mateo tiene mucho que ver con el contexto judío. Por eso, por ejemplo, en el versículo que vamos a ver hoy, vamos a ver eso de la cuestión de los mansos heredarán la tierra. Usted ya dirá, va a hablar de los testigos de Jehová. Nada que ver, nada que ver. Vamos a hablar de lo que dice la palabra del Señor y según el contexto de lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios dice en el versículo 5 del capítulo 5 de Mateo, bienaventurados los humildes porque ellos heredarán la tierra. La versión Las Américas dice eso. Versión Dios habla hoy dice, dichosos los humildes porque heredarán la tierra prometida, dice. Oigan eso, ahí hay un contexto del Antiguo Testamento. Dichosos los humildes porque ellos heredarán la tierra prometida. La tradujo la Dios habla hoy. También tenemos la traducción viviente, dice de esta manera, Dios bendice a los que son humildes porque ellos heredarán toda la tierra. Lo saca del contexto judío, lo deja más amplio, pero también la nueva versión internacional dice, dichosos los humildes porque ellos recibirán la tierra como herencia. Pero hay unas versiones, por ejemplo, la Reina Valera 60 dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Traducción del lenguaje actual dice, Dios bendice a los humildes porque ellos recibirán la tierra prometida. Y en la versión que nosotros tenemos en Cachiquel, dice de esta manera, porque traduciendo esta versión dice, bienaventurados los humildes de corazón, porque a ellos Dios les dará la tierra que Él ha ofrecido, que les va a dar. Muy bien, diciendo esto, queremos hablar un momento acerca de dos palabras claves que miramos en este versículo, que tiene que ver con la palabra humilde, manso, apacible, y también con la palabra heredar, recibir la tierra por heredar. Entonces, esas dos palabras vamos a darles un poquito de énfasis en esta hora de la tarde y tratar la manera de entender qué es lo que quiso decir Jesús cuando habló de esta manera. Ustedes se recuerdan que Jesús estaba en la montaña iniciando su sermón, el sermón de la montaña, se le conoce así. Alrededor de él estaban sus discípulos y alrededor de él también estaba la muchedumbre, la gente que subía a escuchar al Mesías, a Jesús. Entonces, mirando eso, el Señor empezó a hablarles las características de aquellos que pueden recibir el reino de los cielos, o los que pueden entrar al reino de los cielos. La semana antepasada dijimos que los que entran al reino de los cielos son aquellos pobres en espíritu. La semana pasada dijimos que aquellos que lloran, que reciben consolación en el reino, son los que entran. Y ahora el Señor vuelve a decir una característica indispensable para aquellos que van a entrar a la herencia de Dios, aquellos que van a hacer, se les va a dar lo que Dios ha prometido que les tiene que dar. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, la promesa, para ir un poquito más, tenemos que remontarnos a la antigüedad, al Antiguo Testamento y exactamente hasta los tiempos de Abraham. En el capítulo 12 dice que Abraham fue llamado por Dios y Dios le dijo que le iba a dar una herencia, una tierra. Y Dios le hace prometer, le dice, mira, yo te voy a dar una tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán. 400 años después, Dios empieza a cumplir esa promesa. Dios empieza a decirles al pueblo a Moisés que sacara al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y que la llevara a la tierra de Canaán, donde ellos iban
a tomar esa tierra por heredad. Dios había decretado, Dios había planificado, Dios había dicho que esa tierra les pertenecía al pueblo del Señor, al pueblo de Israel, y es así hasta el día de hoy, quiera lo acepte quien lo acepte, quiera quien lo quiera aceptar, así es. La palabra de Dios se les dice, la palabra del Señor, que a ellos se les dio la tierra de Canaán por herencia. Eso es lo que hoy nosotros conocemos como todo el territorio de Palestina e Israel. Bueno, pero en el contexto de ahora no vamos a hablar eso, porque hay mucha controversia de que no, que sí, que aquí, que allá, que porque Jimmy fue allá a meter la embajada a Jerusalén, que eso nos va a venir a provocar. Ignoramos mucho de la palabra de Dios, pero eso no lo vamos a tocar hoy, sino que vamos a hablar del contexto de los mansos que reciben la tierra. Entonces miramos que desde ese tiempo Dios había dado una promesa. Dios había dado una promesa. Y la promesa es que ellos iban a recibir la tierra como herencia. Era Dios dando su palabra, y dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para arrepentirse. Él, dice la palabra de Dios, Él mismo cumple su promesa y lo hace pronto. Entonces, cuando Dios sacó a Moisés de la tierra, juntamente con el pueblo en la tierra de Egipto, y los establece en Canaán, estábamos ahí viendo el cumplimiento de la promesa de parte de Dios. Lamentablemente el pueblo de Israel, lamentablemente ese pueblo a quien Dios ama, a quien Dios amó, a quien Dios dijo, el que toca a Israel, toca a la niña de mis ojos. En Israel, Israel es mi hijo y primogénito, y tantas cosas bellas que Dios tenía para Israel. Lamentablemente Israel no supo atender esa demanda de ese cariño que Dios les tenía, y no supo corresponder el amor de Dios, y antes bien ellos se corrompieron y yéndose en pos de otros dioses, dice la palabra. Solo le estoy dando un contexto muy grande acerca de lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y el pueblo de Israel empezó a sufrir una vez más, y fueron llevados muchas veces. Lo sacaron otra vez de esa tierra en los tiempos de Isaías. En el 722 el pueblo, las 10 tribus que conformaban la tribu del norte, fueron sacados de Israel y exterminados totalmente, y de ahí vienen los samaritanos, pero ya no habían. Y en el 586 el reino del sur, llamado así a la tribu de Judá y Benjamín, quedaron bajo el poder y el dominio de este rey cruel llamado Nabucodonosor. Fueron llevados a una tierra lejos de Israel, a esa tierra llamada Babilonia, que tiene mucho que ver y tiene mucho significado en esta época para nosotros también. Pero en esa época literalmente fueron llevados los israelitas hasta esa tierra de Babilonia, y fueron sacados una vez más de su tierra, esa tierra que Dios les había dado por herencia. Estamos ubicándonos en el año 586 en adelante, cuando fue ese evento. Luego Nabucodonosor, el reino de Nabucodonosor, fue vencido por el reino de los medos persas. Luego estos vinieron y fueron vencidos por el reino helénico. Alejandro, este gran Alejandro Magno, o el grande que le dicen, este fue el conquistador. Y luego, después de eso, ya en el contexto del Nuevo Testamento, miramos que ya cuando Jesús vino a nacer, el pueblo de Israel, aunque ya habían regresado a Israel no eran libres. Estaban bajo el poder del imperio romano. Entonces miramos a grandes rasgos que la promesa de Dios, aunque se cumplió, ahora la promesa de Dios no estaba siendo a cabalidad, llegando a un punto de que esa tierra era de los israelitas plenamente. Y la causa
del por qué Israel estaba sufriendo aún en los tiempos de Jesús era la infidelidad, era la idolatría, eran esas cosas que a Dios no le agradaban, pero que aprendieron los israelitas. Y en ese tiempo, cuando ellos estaban en los tiempos de Jesús, cuando Jesús se sentó en ese monte, les empieza a hablar y les empieza a decir: bienaventurados los mansos, los humildes, porque ellos van a recibir por herencia la tierra. Eso era algo que en la mente de los israelitas no era posible. ¿Cómo va a ser posible, decían ellos, que yo ahorita me someta, a las autoridades y de esa manera yo voy a heredar la tierra? Los israelitas en el tiempo de Jesús estaban esperando al Mesías prometido, estaban esperando a ese Cristo que los iba a venir a libertar, que iba a agarrar las armas, que iba a agarrar la espada y empezar a hacer un revolucionario. Ellos pensaban en un Cristo de esa manera. Pero ese Cristo que estaba sentado en el monte les estaba diciendo que ellos necesitaban, para poder entrar a heredar la tierra, ellos necesitaban ser apacibles. Algo que no va. El término manso básicamente significa suave, blando. Alguien que no va a luchar, que no va a estar así, con un corazón así dispuesto como le hacen una injuria y él va a estar ahí tranquilo, no se va a mover a nada. Pero en el pueblo de Israel no se movía eso. Ellos estaban desesperados por la situación en que estaban. Ellos estaban en una situación tan difícil, porque ellos estaban siendo esclavizados por el pueblo romano. Pero el Señor Jesús les dice que la clave para que ellos fueran libres, porque también vamos a conectar este pasaje con un pasaje en el Evangelio de Juan, donde les dice la forma verdadera para ser libre es obedeciendo a Cristo, creyendo en Cristo. Entonces, Cristo no empezó a hablar: miren, para que ustedes hereden la tierra, necesitan tener las mejores armas, necesitan tener los mejores tanques de guerra y todo. No, ustedes necesitan ser apacibles. Necesitan ser tranquilos. Y entonces les empieza a decir: bienaventurados los apacibles, porque ellos heredarán la tierra. La palabra manso, como les dije, significa suave, algo blando, un corazón blando. Acá podemos tener un ejemplo de esto. Un caballo que nunca ha sido montado. Ese caballo es un caballo, podemos decir, un caballo salvaje. Un caballo salvaje. Su naturaleza nunca ha sido ser montado. Y ustedes se han dado cuenta en los documentales de la televisión, en los jaripeos. Los que usan ahí son los llamados potros, o en otras palabras, caballos que nunca han sido montados por algún hombre. ¿Y qué es lo que hacen? A la hora, la primera vez que se monta el potro, ¿qué hace el potro? La naturaleza del potro, por sentir algo en la espalda, empieza el potro a patalear, a saltar. Y en menos de 10 segundos, si el vaquero no está preparado para hacer frente a eso, va al suelo hasta ser pisoteado por el caballo. Esa es la naturaleza de un caballo que no es manso. Lo pongo de esa manera. ¿Por qué?
Porque ese es el contexto. Aquí en Xenacoj miramos muchos caballos. Yo le pregunto ahí a algún arriero, le digo, mira, ¿tu caballo es manso? Ah, él es mansito, pueden montar hasta los niños ahí, no hay problema. Ese no patea, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido adiestrado, amaestrado ese caballo. Pero en un principio ese caballo no era así. Entonces, con ese ejemplo estoy diciendo que cuando el caballo empieza a hacerles eso una vez, dos, tres veces, ya una cuarta vez ya el caballo ya se siente más dócil, ya más tranquilo, ya puede llevar la carga y siente que ese caballo ya no es tan arisco como les decimos nosotros aquí en Xenacoj. Entonces, eso nos da una clara idea de cómo es un apacible y uno que no es apacible. Las personas apacibles son aquellas personas que, aunque les digas una cosa, aunque le estás tratando de provocar y provocar y provocar, y ellos están tranquilos. Esa es su condición. Dios ha trabajado en la vida de ellos. No hay problema. Ellos hasta inclusive estás injuriándole, le estás maldiciendo, le estás diciendo tantas cosas, pero ellos están tranquilos. Primera de Pedro dice, si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no conteste con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendigan a esas personas, pues Él es el que los eligió a ustedes para ser de bendición. Esto es sinónimo de mansedumbre. Esto es lo que Dios estaba diciéndoles a sus discípulos y a la gente cuando estaban acercándose. Bienaventurados los mansos, porque estos son los que van a heredar la tierra. Ustedes, en otras palabras, les estaba diciendo, ustedes no van a poder entrar al reino de los cielos si ustedes no dejan su mal carácter. No dejan su carácter de esas cosas que injurias le dicen a usted, dice usted, le dicen y estamos ahí. Las palabras de Dios dice a nosotros que ya estamos en el reino, y si de verdad queremos estar en el reino de Cristo, nosotros no podemos devolver mal por mal. Eso es lo que dice la palabra. Cuando nosotros ya esta palabra ha llegado a nuestra vida, cuando nosotros ya no hacemos lo malo, cuando nosotros se nos insulta y nosotros no devolvemos otro insulto, antes bien bendecimos la vida de aquel que nos está insultando, entonces hemos saltado un pasito. Podemos decir que podemos ser herederos de ese reino que Dios está pidiendo. En los tiempos de Cristo, la gente quería tomar la justicia por sus propias manos. Habían varias instituciones ahí en Israel, pero una de las más importantes eran los llamados celotes o cananistas. Estos eran una especie de partido de agrupación que estaban incitando a una revolución. Y en los tiempos de Jesús, hasta uno de los apóstoles era un revolucionario de eso. Por supuesto que cuando este revolucionario llegó a los pies de Jesús, ya eso quedó por un lado, porque entendía que la única forma de poder llegar a tener paz en el corazón, vivir para Dios y tener eso, pues es una persona apacible. Miramos acá entonces que Jesús, cuando empieza a decirles eso, en la mente de mucha gente le dijeron, bueno, ¿y este qué anda hablando? Ellos estaban, y ese fue el gran fracaso del pueblo de Israel. Él fue el gran fracaso porque el Cristo que venía, el Cristo que vino, no venía no venía a entablar su reino tal y como los otros hombres venían a establecerla, con poder, con espada. No, Él venía a establecer su reino en el corazón de los hombres. Él venía a establecer su reino de una manera humilde, de una manera de confianza en Dios. Él nunca, hasta el día
hasta el de ese día, él nunca estuvo en contra ni siquiera de las autoridades que estaban subyugando al pueblo de Israel en ese entonces, sino más bien él tenía paz porque él era un hombre manso, era un hombre humilde. Y la mansedumbre tiene que ver también con aquella dependencia total de Dios que podamos nosotros tener. En primer lugar, dijimos la semana antepasada que el pobre en espíritu es aquella persona que reconoce su pecado delante de Dios, pero la mansedumbre tiene que ver con aquella persona que reconoce a Dios en todos sus caminos, que reconoce que Dios está con él. Imagínense lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 37:3, dice de esta manera. Dice la palabra: confía en Jehová y haz el bien y habitarás la tierra. Pero la mansedumbre tiene que ver con la confianza que tienes en Dios. La confianza que tienes en Dios, algo que ellos habían perdido. Ellos estaban esperando a un Mesías, a un Cristo glorioso, pero ese Cristo que estaban esperando era más que como un guerrillero, como un guerrero. Pero Cristo no vino a establecer una guerra como esa, sino más bien vino Él a enseñarnos cómo debemos de vivir la vida aún en los tiempos difíciles. Los tiempos difíciles en los que vivían los israelitas era duro. Ellos estaban pasando muchas necesidades. No era fácil estar bajo el yugo de la esclavitud del Imperio Romano. Estos saqueaban, estos violaban, estos violentaban todo. Pero Jesús dice acá que la manera que ustedes pueden soportar todo eso es que ustedes sean mansos. De esa manera van a entrar a la herencia que Dios les está dando. Los judíos rechazaron a Jesús. Los judíos creían que Jesús era un hombre fracasado, que por lo que estaba enseñando él no iba acorde con los principios de los judíos. Si tan solo ellos hubieran hecho caso, tal vez ellos fueran una nación más grande, fueran una nación donde el pueblo del Señor estuviera disfrutando de esas bendiciones que Dios da. Pero ellos, en lugar de creer firmemente en el Mesías, ellos lo colgaron. Lo colgaron. Entonces, no podían ellos hacer otra cosa. Por eso Jesús les habló. Ustedes tienen que empezar a confiar plenamente en Dios. Mansedumbre. Tienen que dejar su carácter difícil. Tienen que dejar ese carácter que no los hace vivir una vida tranquila. Eso es lo que les estaba diciendo. Confíen plenamente en mí, en Dios, para que ustedes puedan ser felices en esta tierra. Eso es sinónimo de habitar la tierra, de heredar la tierra. Muchas veces nosotros estamos aquí en Guatemala, en Xenacoj, y nosotros podemos ser felices, pero no por nuestros propios medios, sino a través de la persona de Jesús. Si nosotros confiamos plenamente en Jesucristo, nosotros podemos ser felices en esta tierra. Sinónimo de herencia de la tierra. Pero si no, no lo vamos a hacer. Uno de los pasajes que yo quiero ir en esta hora de la tarde, dice Juan capítulo 8. Juan 8, 32.
Solo estoy buscando acá. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes que nos están viendo en esta hora de la tarde. Dice la palabra de Dios acá. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seremos libres? Jesús les respondió: en verdad os digo que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Aquí hay una escena muy tremenda. No es en vano que Dios haya dejado esta palabra acá, y lo vamos a conectar al capítulo 5 de Mateo. Jesús sabía plenamente qué tipo de gente eran los que estaban creyendo en él, o los que iban a creer en él. Sabían qué era lo que los estaba guiando para acercarse a él. Muchos de los que se acercaban a Jesús se acercaban con un corazón dispuesto a recibir a él como su Señor y Salvador y creer plenamente en él. Algunos otros aceptaban alguna parte de la palabra de él, pero algunos, como estos que miramos aquí, que creían que posiblemente este era el Cristo, este era el Mesías prometido, el que había dicho la ley que los iba a venir a libertar, que les iba a venir a dar la tierra prometida. Y ellos estaban en lo correcto y creyeron en él. Pero Jesús, por misericordia, les empieza a decir, Jesús miraba que en el corazón de ellos no había sinceridad. Había algo que lo único que ellos pretendían era el ser, tal vez personas reconocidas por la sociedad. Pero no, el Señor Jesús les empieza a decir, la clave para poder ser libre, para poder, que aunque estés bajo la esclavitud física del Imperio Romano, les dijo en otras palabras, la verdad, la forma en que ustedes pueden ser libres, porque ellos estaban bajo el Imperio Romano, y lo terrible es que estos hombres no lo aceptaban. No lo aceptaban. ¿Cuántas personas de acá de Xenacoj o de algún otro lado de los que nos están viendo, cuántos de nosotros no aceptamos nuestra condición como estamos? Todavía nos creemos algo, el orgullo, pero si no tenemos ni dónde caernos muertos y estamos orgullosos, ¿saber de qué? Esto es lo contrario de una persona mansa. Una persona orgullosa es una persona que no cree en Dios. Es una persona que cree que por sus propios medios él puede salir adelante. Que aunque esté, como decimos aquí en Chapín, que aunque se le esté cayendo el rancho, no está hablando mal de él. No reconoce nada. Estos hombres, el Señor les dice, si ustedes van a ser mis discípulos, ustedes van a ser libres. En pocas palabras, si ustedes van a recibir mis mandamientos, si van a vivir conforme a mi palabra, ustedes van a conocer lo que significa la verdadera libertad. Eso es sinónimo de tierra prometida. Porque cuando Dios estableció esa tierra al pueblo de Israel en Egipto, en el libro de Génesis y Éxodo, estaba hablando de eso, de la relación de Dios con su pueblo y las bendiciones. No exactamente la tierra física que tenían, sino más bien el Dios que habitaba en esa tierra. Pero ellos no. La palabra de Dios dice acá, si ustedes son mis discípulos, si ustedes van a
ser mis discípulos, van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. En pocas palabras, ellos no aceptaban su situación. Estaban esclavizados por los romanos, pero ellos se sentían buenos, mejores, orgullosos. ¿Por qué le digo? Por las palabras que ellos dicen acá. Dice aquí, ellos le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Imagínense estos hombres. ¿Acaso se les olvidó que fueron esclavos en Egipto? ¿Acaso se les olvidó que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor? ¿Acaso se les olvidó que fueron helenizados por Alejandro Magno? ¿Acaso se les estaba olvidando que en ese mismo momento estaban bajo el yugo del Imperio Romano? No, pero el orgullo del hombre decía eso. Nosotros no somos esclavos. Es como aquella persona que hoy en día les dice uno: mira, ya no tomes, hombre. Yo no soy borracho, usted. Yo me echo un par de cervezas los sábados, pero yo no soy borracho. No reconoce su situación por orgulloso que es, porque sabe que tiene dinero, pero delante de Dios es un esclavo y esclavo del pecado. Así lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos está diciendo acá que si nosotros no tenemos a Cristo, si nosotros no somos discípulos de Cristo, nosotros no vamos a conocer la verdad y la verdad no nos va a hacer libres. Porque solamente a través de la bendita palabra de Dios, que es parte de la verdad, porque Jesucristo también es la verdad, cuando nosotros tenemos una buena relación con Él, nosotros somos libres. Y eso era lo que no entendían estos hombres. Les dijo, en pocas palabras, Jesús les estaba diciendo: miren, ustedes necesitan acercarse más a mí, entender lo que yo les estoy diciendo. Yo les hablo de la verdad, y si ustedes van a aceptar eso, ustedes van a ser realmente libres. Aunque estén bajo el dominio de los romanos, ustedes van a ser libres. Algo irónico, tal vez. ¿Cómo puede ser eso?, pensará alguien. De verdad, ¿acaso Pablo, pues, cuando estaba en la cárcel, acaso Pablo, él estaba refunfuñendo, pues, diciendo: que sáquenme de aquí, que sáquenme de aquí? No, él era completamente libre, aún estando en la cárcel. Dice él que él tenía su gozo completo. Él estaba aún invitando a los hermanos que estaban fuera: sigan predicando a Jesucristo. Yo estoy esclavo aquí, yo estoy encadenado por Jesucristo, pero vale la pena. Él no era un hombre que estaba desesperado diciendo: tráigame el abogado, quiero salir. No, él, aunque estaba siendo enjuiciado por el sistema romano, él era un hombre libre porque tenía a Jesucristo en su corazón. Pablo era un hombre libre. Estaba encarcelado, él seguía cantándole al Señor. Pablo y Silas dice que los pusieron en un calabozo, y a medianoche ellos cantando, de paso que estaban llorando. No, ¿por qué? Porque la verdadera libertad radica en conocer el que tengas una buena relación con Cristo Jesús. No es otra cosa. La libertad es que tú seas discípulo de Cristo. Pero ellos confundieron eso. Yo no soy esclavo de nadie. Orgullo. Entonces Jesús les respondió, les dice de esta manera: en verdad os digo que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Qué le parece? En esas palabras, y se los está diciendo a los líderes de Israel, aquellos religiosos empedernidos que tenían subyugado también al pueblo con las enseñanzas doctrinales erradas. Jesús les dice eso: ustedes son esclavos del pecado. O sea que
En sí, una cárcel así, física, no es nada si tienes a Cristo Jesús en tu corazón. Pero tú puedes estar encarcelado en tu pecado. Tú estás encarcelado en tus bajas pasiones, en esa naturaleza que tienes, que no cedes al Señor. Tu vida, esa es la peor cárcel que te tiene atado, y esa cárcel se llama pecado. Pero Cristo vino a libertar, dice su palabra en el capítulo 4 de Lucas, a darle libertad a los cautivos, a libertar a los presos de la cárcel. Pero esa cárcel no es solamente física, sino más bien la cárcel del pecado. Y esa era una de las condiciones que Cristo les dice ahí en el capítulo 5 de Mateo: los mansos heredarán la tierra. Aquellas personas que ponen su confianza totalmente en Jesús. Ellos estaban esperando una libertad, alguien que viniera a darles una libertad física, que les quitara el imperio romano de encima. Pero Cristo les dice que la verdadera libertad radica en que nosotros seamos libres del pecado. Y ser libres del pecado conlleva que nosotros podemos entrar al reino de los cielos. Ya quiero terminar en esta hora de la tarde diciéndoles entonces, así como los judíos en ese entonces dijeron: bueno, ¿y este hombre qué? ¿Cómo puede ser que este hombre nos esté hablando que con mansedumbre nosotros vamos a heredar la tierra? Si no agarramos la espada, nosotros no vamos a poder ser hombres libres. Tenemos que luchar por lo de nosotros, decían ellos. Pero el Señor les dijo: no, ustedes necesitan ser apacibles, blandos. El Señor dijo, Mateo 11, 28, dijo el Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oiga, mi querido amigo, mi hermano que me estás viendo en esta tarde, tal vez estás luchando por algo. Tal vez dices: es que este jefe ingrato, que esté aquí, que esté allá, que no me aumenta, que aquí, que allá. ¿Será que Dios te está probando y te está diciendo que debes de ser apacible? ¿Por qué no confías plenamente en Cristo Jesús y pones tu causa en Él? ¿Por qué no doblas rodillas delante de Él y dices: Señor, yo quiero heredar la tierra, quiero recibir, quiero estar en paz, quiero tener esa paz que solo tú puedes dar, quiero ser tu discípulo, quiero ser realmente libre? Porque una de las cosas que nos ata en esta vida es nuestro orgullo, nuestro carácter, malhumorados y todo. Eso es sinónimo de que nosotros no podemos recibir la bendición de Dios. No. La forma que el Señor nos enseña acá es que nosotros dependamos totalmente de Él. Dígame usted, mi querido amigo, ¿será que Dios es injusto para que usted tenga o reciba una injusticia? No. Dios lo va a ayudar en todo momento. Entonces queremos terminar en esta hora de la tarde. Los grandes las victorias no se logran que tú levantes una espada.
Jesús nos enseña en esta tarde que la victoria se gana cuando tenemos paz en el corazón y cuando creemos en Él. No devuelvas mal por mal. No devuelvas injuria por injuria, palabra por palabra, no. Al contrario, pídale a Dios que bendiga a esas personas que te están haciendo daño. Si no es que tú estás haciendo daño a la gente. Si tú eres el que está haciendo daño a la gente, pídele perdón a Dios también. Porque Dios quiere eso, que nosotros seamos de esa manera. Apacible significa tranquilo. Tu lado están ahí peleando, tu vecino está peleando, allá atrás están peleando, en el trabajo están aquí, están allá. Que nada te robe la paz. Porque Dios está contigo. Y Dios te da a ti la oportunidad de que estés conectado a Él todos los días. Que Cristo te sostenga, que tu fe sea en Él. Y de esa manera tú vas a tener paz en tu corazón, tranquilidad, vas a ser apacible. Que el Señor te bendiga en esta tarde.